Compañeros, mi nombre es José Moquero Gracilo de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. En este momento les compartiré la práctica número 6 del Laboratorio de Ingeniería Electrónica. En un momento empezaré a compartir mi pantalla. ¿Ves qué es la curva característica del FET? Los objetivos, pues obtener las curvas características del transistor de efecto del campo usando el osciloscopio como un trazador de curvas, determinar la transconductancia del transistor de efecto de campo. ¿Ok? Ok. Bueno, ahorita el material es siguiente, pues va a hacer falta un osciloscopio, un multímetro digital, una fuente de alimentación, un puente rectificador de 1 ampere, un transistor 2N5951 o un equivalente, una resistencia de 100 ohms de medio watt, una resistencia de 10 kilo ohms y de medio watt, dos resistencias de 3.3 kilo ohms y de medio watt, transformador de 120 y 12 VCA. Muy Ok, algo de la teoría que podemos asimilar sobre el FED es la curva característica del FED son un conjunto de curvas que describen el comportamiento de las corrientes de salida ID con respecto al voltaje de salida BDS, voltaje de salida, para distintos valores de voltaje de entrada BGS. El circuito de la figura permite por el lado del circuito compuesta surtidor ajustar el valor del voltaje VGS, por ejemplo, VGS es igual a cero si la fuente está desconectada, o bien VGS puede tomar un valor negativo como menos 0.5 volt si el valor de la fuente se ajusta convenientemente. ¿Ok? Por el lado del circuito drenador surtidor se aplica una señal rectificada de onda completa. La caída de voltaje de la resistencia del drenador RD es proporcional a la corriente del drenador ID, que se usará para la deflexión vertical del haz de electrones en el osciloscopio. El voltaje entre el drenador y el surtidor BDS con signo negativo se aplicará a la entrada horizontal del osciloscopio operando en un modo X y Y. De la forma anterior que se acaba de mencionar, es posible obtener una sola curva característica del FED. Solo es cuestión de ejecutar el nuevo voltaje de BGS para observar el nuevo trazo. Este es el procedimiento que se va a utilizar, es el circuito que vamos a trazar. Entonces, como punto número 2, con el multímetro digital hay que medir entre el voltaje de la compuerta del surtidor VGS que inicia en VGS es igual a 0 volts, desconectando apagando la fuente de alimentación, ¿ok? En el punto número 3, pues es ajustar los controles del osciloscopio de la siguiente forma. Hay que ajustar los controles por medio del acoplamiento del CD, 200 MB DJD inicialmente, modo XY, perillas de la posición de calibración, ¿ok? El conjunto número 4, pues hay que observar la forma de la curva característica, la deflexión vertical provocada por la caída de RD, lo que significa que 2 MA de Y es la deflexión horizontal provocada por el voltaje entre el tenedor, el y lo negativo, ¿ok? Al momento de ajustar la perilla del calibrador de ganancia horizontal hasta tener un desplazamiento horizontal igual de 2 V de IB. El resultado de esto es una escala horizontal de 2V diagonal de Y o entre de Y. En este paso utiliza los controles de posición vertical y horizontal para hacer que el origen de la curva esté cerca de la esquina inferior derecha de la pantalla del giroscopio. Hay que dibujar una familia de curvas, ¿ok? En este caso tenemos el VGS que va desde el 0, 0.5, -1, -1.5, -2, -2.5 y -3. Y los ID que van desde el 0 hasta el 175.3 va descendiendo 198, 190.8, 87.74, 115.13, 151.52, 168.76 y 175.3 miliamperes. ¿Ok? Esta es la curva característica que es el ID versus VGS. Aquí está cómo se propaga la curva. Y bueno, entramos al área del reporte, ¿verdad? Entonces, para determinar el valor de la trascendencia de GMFT para el punto de operación dado por, entonces ya tenemos el BGSQ, que es igual a 1.5 y el BDSQ, que es igual a 10 volts. Pues hay que emplear la familia de curvas obtenidas del paso anterior, paso 6 del procedimiento, para lograr determinar el BDS, que es igual a 10. En este caso aquí tenemos los valores, que es I de 2, 83.76 y de 1, 152.54. Para BGS es igual a menos 1 volt, para BGS es igual a menos 2 volts, ¿ok? Entonces tenemos la delta BI que es igual a 60. Aquí ya tenemos los siguientes datos para trazar la siguiente curva. Esta es como se proyectó la curva. Si se fijan, va descendiendo a aumentando de valor negativo, aumentando, ¿verdad? Desde la curva de transferencia determinar los siguientes valores característicos.
Tenemos el IDSS, que es el 190.8 miliamperes, que es la corriente de saturación del ordenador. Y tenemos un BP de cero, que es, es el voltaje de regulamiento de la compuerta. Aquí podemos ver la captura que hicimos de ejemplo en el multisim del circuito anterior. Aquí tenemos las capturas de multisim, nos dieron los datos de las tablas que se juntaban anteriormente. Conclusión, como por último, podemos concluir que en esta práctica se pueden obtener las curvas características del transistor de efecto de campo utilizando el osciloscopio como un trazador. Es decir, el osciloscopio nos sirve como si fuera un rayador, un trazador, un marcador, en el cual nos está dando el camino por el cual se va a ir la curva. En este caso, las curvas que se presentaron anteriormente es lo que traza el osciloscopio como tal. Al analizar estas gráficas se entiende mejor el comportamiento del efecto del todo efecto de campo y se confirma la conducción. La conducción depende principalmente del voltaje de compuerta del comparte perdón, la conducción depende del voltaje de compuerta fuente a diferencia de los transistores bipolares que dependen de la corriente. Este depende de la compuerta fuente, ¿verdad? También es posible calcular la transconductancia y con ello comprobar la relación entre los cambios de VGS y la variación resultante de la corriente ID. Bueno, aquí tengo algunas de las referencias a las cuales utilicé para poder realizar una pequeña investigación. Y aquí a continuación se juntará el link del video de la práctica. Gracias, espero les haya servido de mucha ayuda esta investigación.